Lo que existe acá en realidad, como vinculándolo con lo que te mencionaba antes, es que lo que hay acá, y ese es el problema de fondo, que es lo grave, es hay una interferencia del Poder Ejecutivo frente al funcionamiento del sistema de justicia penal. Eso es lo que está sucediendo. Está en nuestros estudios el abogado Luis Naldos. Él representa al coronel Harvey Colchado, jefe del equipo especial de la Policía Nacional, que está actuando en apoyo al equipo de fiscales al equipo especial de fiscales contra la corrupción de Estado. Y está en medio de una tremenda controversia a raíz del allanamiento que se produjo a la residencia presidencial en busca de Jennifer Paredes, la cuñada que fue criada como una hija por el presidente Pedro Castillo. El presidente Castillo lo ha denunciado ante Inspectoría de la Policía. Y de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Bienvenido, doctor Naldos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Nicolás. Encantado de estar en tu programa. El primer tema es en qué consiste esta denuncia, porque se supone que este allanamiento y deserraje es ordenado por un juez luego de una solicitud del Ministerio Público y que la policía es la que se encarga de realizar el allanamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está en discusión acá? ¿El allanamiento a la residencia presidencial o la actuación particular de Harvey Colchado? Sobre esto, Nicolás, algunas precisiones. Quien conduce una diligencia de allanamiento no es la policía. La autoridad encargada de la investigación del delito es el Ministerio Público y en este caso el fiscal o la fiscal encargada a cargo del caso. Entonces quien conduce la diligencia es la Fiscalía, primera cosa que debe quedar claro. Por eso las actas las firman dos fiscales, ¿no? El fiscal Hans Aguirre y otra fiscal, una doctora, que me disculpará que no recuerde su nombre en este momento. Entonces, quien conduce la diligencia es el Ministerio Público, no el coronel Colchado. La policía es un órgano de apoyo a la Fiscalía, ¿no? Entonces, la discusión que está en realidad, que se encubre bajo esta denuncia en el ámbito administrativo disciplinario, anoche en otro medio lo ha develado claramente el socio del abogado Pachas, el abogado Espinosa, cuando dice que lo que ellos pretenden es que se discuta si se ejecutó correctamente el mandato judicial, si el mandato judicial está debidamente motivado y si el coronel Colchado actuó dentro del marco del mandato judicial o se excedió. Y la pregunta se cae de madura. La discusión sobre, o la impugnación, cuestionamiento, como le queramos llamar, de cómo se realizó la diligencia, cómo se cumplió con el mandato judicial, ¿puede hacerse en una sede administrativa? La respuesta claramente es que no. ¿Por qué? Porque existe una investigación en trámite a cargo de una autoridad competente. Y la Constitución, el artículo 139, el numeral 2, dice claramente que ninguna autoridad puede intervenir, ¿no?, cuando existe otra autoridad en trámite, que tiene a su cargo un caso en trámite. Entonces, no puede pretenderse que un órgano administrativo subordinado al Poder Ejecutivo, ¿no?, analice si se cumplió bien o no un mandato judicial, claro, en una investigación en trámite. Claro, pero lo que entonces no está en discusión es la legitimidad de la actuación. Es decir, un fiscal, o sea, la Fiscalía solicita ante el Poder Judicial autorización para realizar una serie de procedimientos que incluyen allanamientos y deserrajes de viviendas, ¿no es cierto?, y de locales. Parte de esa operación es la de la residencia. Ya no está en discusión la legitimidad de intervenir sobre la residencia de Palacio Presidencial, porque no está protegida por ningún tipo de privilegio, ¿no? Así es. Ya, entonces, ¿qué es lo que está en discusión?
¿por qué actuó como actuó el coronel Harvey Colchado? O sea, si su actuación durante el procedimiento fue el correcto, ¿eso es lo que está en discusión? Sí, pero, y es lo que tenemos que entender, que el problema acá, más allá de las implicancias personales, individuales hacia el coronel Colchado, esto podría haber sido hecho en realidad contra el oficial que hubiera estado a cargo del apoyo a la fiscalía en esta intervención. Y lo que existe acá en realidad, como vinculándolo con lo que te mencionaba antes, es que lo que hay acá, y ese es el problema de fondo, que es lo grave, hay una interferencia del Poder Ejecutivo frente al funcionamiento del sistema de justicia penal. Eso es lo que está sucediendo. Porque se pretende, vía una investigación administrativa... Claro, pero digamos, si hubiera habido excesos, porque se ha hablado, por ejemplo, de que el comportamiento de Harvey Colchado fue prepotente, que la manera como se irrumpió en los dormitorios personales de los... ¿no es cierto?, del propio presidente y de los hijos del presidente, fue excesivo, de que incluso en determinado momento el coronel Harvey Colchado rompe un acta, aunque lo que se ha dicho es que no rompió un acta, sino rompió una copia que había salido erradamente en el momento de imprimirse, pero es decir, se ha cuestionado, es decir, si hay cuestionamientos con respecto a estos procedimientos, lo que usted dice, doctor Naldo, es estos deberían procesarse en la instancia que es la que ha ordenado este procedimiento. Ante la autoridad competente. Es más, el propio ordenamiento penal establece claramente que cuando existe violación de los derechos del imputado, el imputado acude al juez de investigación de preparatoria, que es además un juez de tutela, ¿no? Y vía una tutela de derechos, ¿no? Se exige un pronunciamiento judicial respecto a la vulneración que puede estimar cualquier ciudadano ha sido víctima en un proceso penal. Entonces, esa es la vía, no un proceso administrativo. Claro, o sea, que no es... ¿Y eso qué significa? ¿Que ustedes van a presentar algún recurso previo? O sea, más que entrar a la investigación, ¿qué cosa tendría que hacer? Acá evidentemente hay argumentos de naturaleza procesal como esta, ¿no? De debido proceso administrativo, y los otros argumentos que evidentemente son los argumentos de fondo, porque, y esto se puede ver en la denuncia que incluso está en las redes sociales, ¿no? Realmente hay extremos de esa denuncia que son insólitos, por decirlo de alguna manera, y el lenguaje que se utiliza y los hechos que se le atribuyen al coronel Colchado son realmente de una naturaleza bastante desbocada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, otro cuestionamiento que se ha hecho, es decir, para tratar de resumir, ¿no? O sea, lo que usted dice es, si hay alguna reparo, alguna queja, incluso alguna denuncia con respecto a la conducta del coronel Colchado en el momento de aplicar la resolución judicial de allanamiento y de cerraje de la residencia presidencial, la instancia en la que tiene que presentarte eso es en la instancia que ordenó el procedimiento. Así es. Eso es lo que dice. Sí. No en una instancia administrativa, que eso no corresponde. Eso es uno. Pero además quiero añadir algo, Nicolás, que el acta consigna que el abogado Pachas se niega a firmar. Aparentemente, de lo que tenemos entendido, él se ofusca en medio de la diligencia porque no puede detenerla. Y el otro abogado del presidente, el abogado Espinosa, firma el acta. Y todos los abogados litigantes con un mínimo de experiencia sabemos que cuando existen irregularidades, disconformidades, observaciones, objeciones en la realización de un acto como ese, se consignan al final o en algún extremo del acta, se consignan estas observaciones y es obligación de la Fiscalía consignarlas. Eso lo saben los abogados, lo saben los fiscales. La pregunta es, si hubieron todos estos excesos, ¿no? Supuestos excesos, ¿por qué el abogado Espinosa, ¿no? que sí firmó el acta, no consignó esas supuestas irregularidades o abusos en el acta? No aparecen. No aparecen. ¿Aparecen cuándo? El 24 de agosto, ¿no? El 24 de agosto en la denuncia
que hace el presidente. El presidente. Ahora, el otro cuestionamiento que se ha hecho es si le corresponde o no a Harvey Colchado el participar en ese operativo, considerando que él es el jefe, su posición dentro de la Policía Nacional es jefe del equipo especial de búsqueda, que es un equipo de inteligencia, no es un equipo que participa normalmente en operativos de esta naturaleza. Es decir, que cuando un juez admite una solicitud de un fiscal para realizar determinadas acciones, no es la división de la que es parte Harvey Colchado la que se hace cargo de realizarla. Entonces, ¿cómo se explica esto? Aquí hay que aclarar porque no hay que confundir los cargos y funciones. El coronel Colchado ha estado y tiene un cargo en la división de búsqueda de la DIGIMIN, que es un órgano del Ministerio del Interior. Pero él no participa en esa función en la diligencia. Él, a propósito de este cargo, es designado para integrar el equipo especial. Tú hablas del equipo especial de búsqueda. No, hay una división de búsqueda. División de búsqueda de la Dirección de Inteligencia, claro. ¿No? Y existe un equipo especial que se forma como, a pedido de la Fiscalía, se solicita al Ministerio del Interior que se conforme un equipo especial para estas diligencias, dada la delicadísima naturaleza de las investigaciones que se llevan a cabo. Entonces, el Ministerio del Interior, mediante resolución ministerial, designa un equipo especial donde está no solamente el coronel Colchado, sino que hay otros oficiales muy reconocidos por su capacidad y su eficiencia, ¿no? Y se conforma este equipo y dice literalmente la resolución ministerial, ¿no?, para las acciones que la Fiscalía designe. Luego de la conformación de este equipo especial, la fiscal Marita Barreto, en la investigación, en la carpeta fiscal donde se investigaba donde se investiga a la señorita Jennifer Paredes, la fiscal Barreto dispone que el equipo especial, y en especial el coronel Colchado, va a hacer su apoyo como parte del equipo especial en esa investigación. Siguiente paso, sale la resolución judicial que declara procedente el pedido de la Fiscalía para la ubicación, incluyendo el allanamiento. Y la propia Fiscalía le pide al coronel Colchado que, siendo él el apoyo designado por disposición fiscal en esa carpeta, apoye en la ejecución de la medida judicial. Y vuelvo a lo que decía antes, quien conduce es la Fiscalía, ¿no? La policía ahora, es un apoyo. Lo que ha ocurrido entonces es que la Fiscalía, el equipo especial de la Fiscalía que investiga, ¿no es cierto?, corrupción de Estado, le solicita a la policía del Ministerio del Interior la constitución de este equipo especial de apoyo, pero pone nombres y apellidos en esa solicitud. Sí, ¿o no? Y eso es cotidiano. De acuerdo, pero quien toma la decisión, es decir, quien le da legitimidad a esta decisión, es una decisión que se toma en el Ministerio del Interior. Así es, totalmente. ¿Pero eso qué significa? ¿Que el ministro, que el actual ministro del Interior podría cambiar esa decisión? Es decir, Harvey Colchado podría ser sacado de ese puesto por una decisión del Ministerio del Interior. Recordemos que ni bien ocurrido el incidente del allanamiento, hubo justamente esta intención y se reúnen la Fiscalía con las autoridades de la Policía Nacional y la Policía Nacional retrocede en este intento de cambiar. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿no?, se entiende que la intención del cambio es una represalia a un personal policial que ha cumplido su deber, ¿no? Y esa es otra de las aristas que a nosotros nos parece muy peligrosa, ¿no?, en este caso. ¿Te imaginas, Nicolás, que cualquier investigado a partir de ahora creyera que tiene el derecho, ¿verdad?, de denunciar en sede administrativa a cualquier policía por cualquier intervención en cumplimiento de un mandato judicial y que se legitime que la vía administrativa es la competente para ver estos casos? ¿Te imaginas la cantidad de denuncias y te imaginas la limitación al ejercicio de la función policial en cumplimiento de un mandato judicial que esto significaría? Sería un precedente nefasto y eso no lo podemos permitir.
Ahora, el otro tema, que lamentablemente hay un clima de tal exacerbación que se pierden los límites. Se ha atacado a la esposa de Harvey Colchado, que es una fiscal, que entre otros casos participó en la investigación sobre las supuestas esterilizaciones forzadas como política de Estado, que es una investigación que lleva más de 20 años, que yo he seguido de una manera, he tratado de hacerlo lo más rigurosamente posible, y tiene como 6 o 7 archivos. Es decir, pese a las denuncias que se han presentado, no se ha podido acreditar que ha habido una política de Estado de esterilizar forzosamente a las mujeres. Que ha habido casos, pero que esos casos no acreditan que se ha producido una política de Estado. Porque además en la investigación saltó algo que no se conocía al comienzo, que las esterilizaciones no solo ocurrieron durante el gobierno de Alberto Fujimori, sino que continuaron en el gobierno de Alejandro Toledo e incluso terminaron durante el gobierno de Valentín Paniagua. Es decir, que transcurrió a lo largo de no solo el gobierno de Fujimori. Pero bueno, se está cuestionando al Harvey Colchado por la supuesta actuación irregular de su esposa en una investigación sobre las esterilizaciones forzadas, ¿no? Realmente yo lo que te puedo decir con relación a eso es que me parece una bajeza pretender enlodar la carrera de una magistrada como que es la señora... La doctora Gutiérrez. La doctora Marcelita Gutiérrez, a quien además conozco desde hace muchos años, porque ella primero tuvo una carrera en el Poder Judicial. Ella fue asistente de sala en el megaproceso contra Sendero Luminoso, sí, donde yo fui procurador adjunto de terrorismo, ¿no? Y luego inició una carrera en el Ministerio Público por concurso público, y ella está en el lugar donde está por mérito propio. Y digo, los cuestionamientos a la actuación de cualquier magistrado igualmente tienen sus medios. ¿Por qué vincular esta situación con la situación de su esposo, que tiene una carrera aparte y cuya actuación no tiene nada que ver con su actuación como fiscal? Realmente no tiene relación, y realmente es muy criticable que se utilicen argumentos de esa naturaleza. Ahora, se supone que se ha presentado una segunda denuncia contra Harvey Colchado. ¿Ustedes ya han sido notificados de esta denuncia que está circulando ya en los medios? El coronel Colchado me comentó anoche, ¿no?, que efectivamente le han informado, le han corrido traslado de esta denuncia. Y yo sobre esto quiero decir que las coincidencias no existen, ¿no es cierto?, sobre todo en este tipo de situaciones, ¿no? La denuncia del abogado Pachas es del 24 de agosto. Y esta denuncia a la que hace referencia es una denuncia anónima que se hace vía WhatsApp, es una red, ¿no?, de manera anónima, el mismo 24 de agosto. Qué coincidencia, ¿no? Y en la que se hace referencia a que él no habría rendido cuentas de los fondos de la DIVIAC, y que DIVIAC, además, que él a la que deja de pertenecer en el año 2019. Y estos hechos, que en realidad son los que justifican la investigación de un supuesto autosecuestro, ¿no?, donde el coronel Colchado no tiene absolutamente ninguna participación, son del año 2020. Entonces, no hay que ser ingenuos, Nicolás. O sea, el mismo día que se presenta la denuncia de... Claro, pero esta es una investigación por la participación de Harvey Colchado en hechos que ocurrieron en la DIVIAC, cuando él ya no era parte de la DIVIAC. Cuando él no era parte de la DIVIAC, y que salen el mismo día que el abogado Pachas interpone su denuncia. Ahora, ¿cuál es la situación de Harvey Colchado en la policía en este momento? Él sigue en sus funciones, porque el inicio de acciones previas es una fase preliminar del procedimiento administrativo disciplinario, donde se va a calificar la denuncia, donde se va a ver si existen o no fundamentos, ¿no?, para iniciar un proceso administrativo en forma, ¿no? Es como la fase preliminar de una investigación fiscal, ni más ni menos, ¿no? El coronel Colchado tiene un plazo legal que vamos a cumplir para presentar sus descargos. Y ahí vamos a presentar todos los medios de defensa técnica que nos permite la ley, ¿no? Pero por lo que usted dice, lo primero es que
no es esta la instancia donde se debe ventilar este tipo de denuncias. Así es, y es lo que hemos venido sosteniendo desde un inicio. Este proceso administrativo disciplinario nunca debió siquiera iniciarse. Ahora, el problema es que si ocurre, digamos, que el coronel Harvey Colchado es excluido de esta investigación, esto puede ser interpretado como una interferencia en la independencia, porque, o sea, acá de qué se trata, de que han ocurrido una serie de diligencias que no han sido conocidas por los políticos, digamos, ¿no? Por el Ejecutivo, que han sido diligencias organizadas o solicitadas por la Fiscalía, que han sido tramitadas ante un juez y ejecutadas por la policía, sin que las autoridades políticas tengan conocimiento, porque... Ejecutada por la Fiscalía con apoyo... Con apoyo de la policía, ¿ya? Para ser más rigurosos, ¿no? en la expresión. Pero sin conocimiento, es decir, el presidente no sabía lo que estaba pasando o lo que iba a pasar. Es más, el presidente no sabe lo que va a pasar mañana, si tuviera alguna diligencia en proceso, ¿no? Es que las medidas cautelares son de ese tipo, ¿no? Las medidas restrictivas de derechos, todo está regulado en el Código Procesal. Las medidas restrictivas de derechos son propuestas, en algunos casos ejecutadas directamente por la Fiscalía y en el caso de las más graves, solicitadas por la Fiscalía a la autoridad judicial. Es la autoridad judicial la que decide si se ejecutan o no. Evidentemente, estas diligencias no son... La realización de estas diligencias no son notificadas previamente. A nadie se le dice, oye, vamos a ir a tu casa a detenerte, ¿no? Y esto es lo que ha pasado en este caso. Y si ha habido la ubicación de la señorita Jennifer Paredes exitosa en el Palacio, en la residencia del Palacio de Gobierno, digamos, es un hecho circunstancial, porque si hubiera sido ubicada en su supuesto domicilio de Cajamarca, se lo hubiera buscado ahí, ¿no? Es un hecho absolutamente circunstancial. Bueno, tenemos que terminar por hoy. Yo le agradezco, doctor Naldo, por estar con nosotros. Lo que resulta, es decir, perturbador es que no vayamos al asunto de fondo, porque yo creo que lo que nos interesa a todos y debería interesarle en primer lugar al presidente es que se esclarezca la verdad de los hechos. Es una responsabilidad, por supuesto, de la fiscal de la Nación de garantizar que esta investigación va a estar libre de todo tipo de contaminación política. Pero yo creo que el principal interesado en esclarecer la verdad de los hechos, sobre todo si él dice que él es absolutamente inocente, ¿no es cierto? Lo lógico debería ser esto. Le agradezco, doctor Naldo. Antes, primero agradecerte, Nicolás, por la oportunidad de plantear estos temas, pero además quiero terminar coincidiendo contigo en que efectivamente el presidente debería ser el principal interesado en que esto se esclarezca de manera objetiva. Por lo tanto, su defensa no debería efectuar este tipo de maniobras que, como tú bien has concluido, interfieren. El Poder Ejecutivo termina interfiriendo con el funcionamiento del sistema de justicia penal. Doctor Naldo, muchas gracias por estar con nosotros.